Capítulo 3. Mi bautismo en el miedo. Punto 0. Inicio. Cita textual. Cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto no haces sino revivir este instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor, y así mueres cada día para vivir otra vez, hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, la cual en realidad no existe. Esto es lo que es toda vida, un aparente intervalo entre nacimiento y muerte, y de nuevo a la vida, la repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido, y el tiempo no es otra cosa que la creencia demente de que lo que ya pasó todavía está aquí y ahora. Texto capítulo 26, sección 5, párrafo 13. A los efectos de entender el significado de esta experiencia tal como la fui descubriendo, he intercalado párrafos del curso explicando o referenciando cada una de las situaciones que iba atravesando y los sentimientos que experimentaba. Fue una vivencia única y extraordinaria, pues parece imposible que alguien desde aquí pueda tener acceso a un estrado tan profundo de la memoria. Nada menos que el comienzo de la, entre comillas, separación, la que nosotros mismos habíamos propiciado, la salida, entre comillas, del cielo y la desolación que cayó sobre todos como un hombre solo, si bien la división ya había tenido, entre comillas, lugar. Y lo que se describe es, en efecto, lo que debimos creer que ocurrió, tal y como lo vivimos. Una de las experiencias de mi vida, la más extraordinaria, acontecida entre mi niñez y adolescencia, consistieron en una especie de visiones, pues se producían entre el sueño y la vigilia, en una línea intermedia indescriptible, a caballo entre los dos y brutal por su contenido. Durante mucho tiempo lo tuve aparcado, sin poderlo olvidar ni entender, enigmático, sin encaje en mi vida, sin explicación alguna, pero de la que jamás pude prescindir completamente. Siempre estuvo presente. El resto de mis pesadillas infantiles fueron desapareciendo con el tiempo, sin dejar rastro alguno, pero aquella fue diferente, única. Cita textual. Date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del Hijo durmiente de Dios no tiene poder alguno sobre él. Él aprenderá la lección del despertar. Dios vela por él y la luz le rodea. Texto capítulo 13, sección 11, párrafo 9, puntos del 5 al 6. Realmente no puedo situarla en el grupo de las pesadillas propiamente dichas, aunque por el horror que contenía fue una pesadilla en toda regla, la única, podríamos decir, lo que dio origen al resto, pues aunque el miedo forma parte de todas ellas, acaba siendo intrascendente. Pero la intensidad y presencia que aquí llegó a alcanzar nada tiene que ver con las paranoias infantiles habituales, tampoco guarda relación con ellas en su forma de manifestarse, pues mientras lo habitual es que sean puntuales y sin conexión, lo que nos ocupa tuvo lugar secuencialmente, por entregas a lo largo de varios años, con un único tema central, pero sin repetirse en ningún caso, sino que cada secuencia añadía algo más de información a la ofrecida en la anterior y partía de ella misma, hasta finalmente llegar a completarse, a partir de lo cual dejó de presentarse definitivamente.
Fue siendo adulto en mis primeros años de estudio del curso cuando comencé a darle forma, encajando aquellas visiones aisladas hasta cobrar el sentido que hoy presentan. Las fui entendiendo poco a poco, hasta llegar a comprender la historia completa que contenían, un tesoro para mí. Muchas veces me he preguntado cómo pude acceder hasta esta extraordinaria experiencia y si alguien más lo había experimentado a la vez que yo, pues es, sin duda, un recuerdo compartido de las primeras frases de la separación, con la brutal irrupción en nuestra mente de la culpa y el miedo. Aquí pude ver cómo surgió ante nuestros ojos el mundo, el pavor, el primer momento, las sucesivas condenas a muerte que estaban dispuestas para este mundo. Todo allí era muerte, y de todo ello, de aquel desastre extraordinario y horroroso, todos nosotros éramos responsables, como una sola persona, entre comillas. El drama para mí, en estas ocasiones que vengo a relatar, es que esa persona era yo, el único culpable. Yo torciendo el destino del mundo, llenándolo de muerte. Había cambiado la paz y la dulzura de todos sus habitantes por un destino cruel de sufrimiento y muerte. Analizaremos los detalles y los contrastaremos con los párrafos del curso que lo explican. Aquella experiencia fue desde su comienzo atemorizante hasta el paroxismo. Las palabras se quedan tan cortas que me siento incapaz de explicar la profundidad e intensidad de aquellos momentos brutales. Comencé con el origen del miedo, con el primer miedo que se sintió, con el instante en que se engendró y con su motivación, aunque nunca hasta el final se desveló la causa concreta de su aparición. Este fue constante en todas las secuencias y tan penetrante que ha permanecido en mis registros, intacto a pesar de los años que han transcurrido, aunque fuese sin conocer explicación alguna que le diera sentido. Cita textual. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Texto capítulo 2, sección 6, párrafo 1.1. Quizás el desconocimiento de la causa del miedo experimentado en los primeros desplazamientos agudizara más aún mi indefensión y su intensidad, pues no sabía de qué lugar procedía el ataque y por tanto no podía aplicar ningún remedio. Aunque cuando finalmente supe el origen, empeoró enormemente la situación porque comprendí que no tenía solución. Su significado fue desvelándose lentamente, como una sospecha primero, a lo que no te atreves a dar crédito, y que después de visitarlo regularmente, fue afirmándose como algo perfectamente posible, algo que al principio no podía creerme, y que ni siquiera me atrevía a compartir con nadie, pero que ya no podía pasar por alto, por su enormidad. Según iba confrontando los puntos coincidentes con el relato de la separación que el propio curso contaba, veía que cada vez eran mayores y más claras. Pude ir entendiendo que los lugares que mi mente visitó no están tan desprovistos de sentido como aparentaba en principio, sino que formaban parte y rememoraban algo que sin duda ocurrió en el origen de mi pensamiento disperso, el principio de la existencia de lo que soy consciente. Alcanzó una enorme credibilidad para mí, pero me pareció una experiencia muy personal y difícil de compartir. Aquello que impidió expresarlo durante mucho tiempo, demasiado íntimo, demasiado extraordinario, demasiado brutal
para que otra persona que no hubiera pasado por lo mismo que yo pudiera entenderlo. Había empezado a escribir todo aquel relato, tejiendo sus partes separadas y comprobando su conexión. En efecto, poseía solidez, coherencia. Lo que continuaba sin saber era si iba a ser creíble. Envié una copia a un amigo, veterano escritor de historias, para ver su reacción. Quería saber si tenía credibilidad. No entendió mi intención, pero se manifestó gratamente sorprendido por la intensidad de la narración y los hechos que describían. Me felicitó copiosamente, pero en ningún momento le dio por cierto, sino que pensó que era fruto de mi imaginación como escritor. No era lo que le había pedido, pero su respuesta me tranquilizó. Puede que nadie se lo crea, pero era un relato bien montado. No se reirían. Algo es algo. Quizá por ese comentario esté saliendo ahora a la luz, arropado del resto de los capítulos para acompañarlo y apoyar su verosimilidad. Y así fue como aquellos sucesos de mi niñez comenzaron a tener el formidable sentido que realmente evocaban y fueron de gran ayuda en el estudio del curso, un gran beneficio, pues se trata de mi propia experiencia, nada menos de los mismos hechos arcanos que describen las páginas del curso sobre el comienzo del tiempo, sobre la separación. Cita textual. Tal vez te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. No te das cuenta de la magnitud de este único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa sino podría haber surgido de él? A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados te darás cuenta de que son bastante temibles, pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo, fragmentar el conocimiento, convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Texto capítulo 18, sección 1, párrafo 5.1. Me sigue preocupando, increíble tener acceso a ese nivel excepcional y profundo del subconsciente. Me felicito, declino entenderlo y estoy muy agradecido por lo vivido.